26, doctor, sí. Sí, pero no, ojalá que, a ver, vamos a esperar unos minutos más que se junten todo, porque la clase no es muy larga, es una clase promedio de 30 minutos. Por favor, pasen la voz a ver, para empezar en 5 minutos. Bueno, yo creo que son más de la mitad. No sé si me escuchan. A ver, chicos, vamos a empezar entonces la clase sobre vasculopatía arterial y venosa. Ok, a ver, déjenme ver la presentación. ¿Se puede observar ahí, chicos? Sí, doctor, sí se observa. Ya, entonces vamos a hablar sobre lo que pasa en las venas, como son las trombosis, y lo que pasa en las arterias, generalmente son los aneurismas. Vamos a hablar sobre la fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, laboratorio, tratamiento y prevención, ¿no? En este caso, la vasculopatía arterial venosa, se habla de una arteriopatía periférica, ¿no? Bueno, ya los factores de riesgo cardiovascular están incluidos ahí, los síntomas, clasificaciones, ¿no? Desde las arterias pequeñas hasta las arterias grandes de la aorta, como pueden ser problemas de aneurismas o también disecciones. Y en las venas, lo que son las varices, insuficiencia venosa y algo del sistema circulatorio linfático, ¿no? Que no es muy frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en cuanto a vasculopatía arterial y venosa, recordemos que la vasculopatía arterial periférica es un término inclusivo, ¿no? De enfermedades que afectan a las tres circulaciones en general, cuando se dice, ¿no? Arterial, venosa y linfática, cuando se dice en forma general, vasculopatía periférica. Puede ser un diagnóstico general,
no teniendo todavía una delimitación que sea arterial, venoso y periférico, ¿no? Y además todo trastorno que altere la perfusión de los órganos finales, en este caso la parte periférica de las extremidades. Aunque cuando es la aorta, ¿no? Esto puede afectar pues la vida, como por ejemplo una disección de aorta o un aneurisma de aorta también, ¿no? Claro que el aneurisma es crónico y la disección generalmente que tenemos es aguda, es una patología aguda. Y cuando ya hablamos ya con términos de arteriopatía periférica, netamente a las enfermedades, ¿no?, arteriales que producen estrechez o dilatación de la arteria aorta y sus ramas no coronarianas, ¿no? Entonces recuerden ustedes que la arteriopatía periférica es el término. Cuando se habla exclusivamente de problemas coronarios, es un capítulo aparte. Recordar siempre que, como les comentaba, al hacer una historia clínica, ya en el examen físico, ¿no?, la valoración es la inspección generalmente en las extremidades, ¿no?, inferiores. ¿Qué es lo que ven ahí? Ustedes, por ejemplo, quiero opinión de algunos alumnos, ¿qué es lo que observan ahí? ¿Pueden opinar, por favor, o no están observando? ¿Qué es lo que ven en la inspección cuando vean una evaluación, a ver, de arteriopatía? ¿Qué es lo que llama la atención en esa foto? A ver. Si ustedes comparan, ¿no?, existe una diferencia importante, sobre todo en cuanto al color. Vean ustedes en la parte distal, acá en el pie izquierdo, y a la vellosidad también, ¿no? Está disminuida, ¿no?, la vellosidad de esta extremidad en relación a la derecha, y también la coloración es diferente en la izquierda que en la derecha, ¿no? Entonces, la observación es importante para valorar lo que es una arteriopatía periférica. Y en esto hay que ver también si esta es crónica o aguda. En la crónica, generalmente, esto es una inadecuada irrigación de manera progresiva. Esto pasa en años, ¿no? Como por ejemplo el diabético. Y el agudo, ¿no?, es el resultante de una interrupción brusca del flujo arterial de un territorio. Ejemplo de esto es una embolia o cardioembolismo, una cardioembolia, ¿no? Es un trombo que se forma en el corazón y viaja, lamentablemente, como comentaba en la mañana, o otro grupo, no sé, otro grupo que ha rotado conmigo, no necesariamente al cerebro, hacer un stroke, sino puede ir también a una extremidad y interrumpir en forma brusca la circulación respectiva. Y en esto volvemos a la parte de anamnesis. En todo paciente, para enfocarlo, no solamente es el examen físico, sino hacer una delimitación importante en cuanto a los riesgos que provocan esta enfermedad arterial periférica. Y vean ustedes que la diabetes comanda en primer lugar, seguido por el cigarrillo, la hipertensión, ¿no?, y el colesterol en forma menos importante, ¿no? Entonces esto lo vemos del día a día, ¿no? Algunos que han rotado, ¿no?, por medicina 1, en especial los que han rotado por pie diabético, han visto estas características de algunos pacientes. ¿Qué síntomas produce esto, no? Entonces la famosa claudicación o dolor que puede ser en el esfuerzo o en reposo, ¿no?, cuando el flujo sanguíneo es inadecuado para satisfacer las demandas metabólicas. Puede empezar localizándose en el antepié, ¿no?, cuando se observa, por ejemplo, el paciente sentado al borde de la cama, ¿no? ¿No? O también en la pantorrilla cuando el paciente camina, ¿no? Cuando el paciente camina comienza a sentir dolor en la pantorrilla, ¿no? ¿No? Entonces, los factores de riesgo condicionan a los síntomas, siendo el principal el dolor, ¿no? Luego están las parestesias. Y miren ustedes que la ausencia de pulso ya es una forma ya mucho más progresiva.
puede llegar a la parálisis, ¿no? Que rara vez se ve, ¿no? La palidez o la poiquilotermia, ¿no? Una variación en cuanto a frialdad y, y, y calor que puede haber en una extremidad. El examen físico, la exploración, ¿no? Es importante hacerla, ¿no? En este caso, por ejemplo, en las extremidades inferiores, desde la región inguinal, la poplitea, la región tibial anterior y tibial posterior, ¿no? Vamos a ver, aparte de la coloración, la temperatura, el llenado capilar distal, ¿no? La integridad de la piel, como ha visto usted en la primera figura, y la presencia de pulsos, que esta presencia de pulsos se puede señalar, hay una clasificación entre 1 a 4, ¿no? Una cruz a 4, ¿no? Mientras más intenso la obstrucción, pues se puede poner 4, y si es leve, 1, ¿no? Una clasificación muy subjetiva, pero importante ponerla en la historia clínica cuando se hace una exploración. Aparte, la medición de la presión en las extremidades es un dato importante, puede estar disminuida en relación a las extremidades superiores, la palpación del pulso carotidio, la ocultación también de los sonidos abdominales. Podemos estar ante un paciente que tenga un aneurisma, ¿no? De igual manera, la palpación, a través de la cual podemos detectar, sobre todo si es un aneurisma, ¿no? O más o menos el pulso, cómo se encuentra. Y por supuesto, los pulsos radial, femoral, cubital, popliteo, dorsal del pie y tibial posterior. La prueba de Allen se hace generalmente a pie de cama, ¿no? Cuando va a ser un paciente sometido a un intervencionismo para ver si la perfusión de la mano es adecuada, sobre todo cuando van a utilizarse la arteria radial, ¿no? Para un cateterismo. La auscultación de las arterias femorales, para ver si hay soplos ahí también. La inspección de las extremidades para apreciar color, temperatura, integridad de la piel. Y en las clasificaciones tenemos, ¿no? De Fontaine es una de ellas, enfermedad arterial periférica, etapa 1, generalmente uno está asintomático el paciente. Etapa 2, hay claudicación intermitente, vean ustedes, ¿no? 2A, claudicación al caminar más de 200 metros, ¿no? O sea, el dolor en las pantorrillas. 2B, claudicación al caminar menos de 200 metros o puede no haber, y clasificación 3, descanso y dolor en el descanso, hay un dolor nocturno en las extremidades. Y el 4 ya cuando hay una necrosis o gangrena. Esta clasificación de Fontaine es una de ellas. Otra clasificación, la categoría de Rutherford, es otra forma, grado 1 y 2, y el grado 1 lo dividen en 0 hasta 3, 0 asintomático, 1 claudicación leve, 2 moderada, 3 severa, grado 2, dolor isquémico en reposo, vean ustedes, categoría 4, categoría 5, ya una úlcera que no cicatriza, o sea, pueden pacientes diabéticos, a veces hacen úlceras, entonces sería un grado 2 y 5, y grado 6, ya cuando categoría 6 que de grado 2, una pérdida de tejido que se entiende por encima del nivel transmetatarsiano, y generalmente esto ya no se puede salvar. Cuando ya hablamos de claudicación por clínica, se habla de que la estenosis es mayor del 60% de obstrucción, como en las arterias coronarias, ¿no? Generalmente se refiere que cuando es más del 70%, ¿no? Ya produce angina al esfuerzo. Acá la claudicación equivalente a dolor de miembros inferiores se produce cuando es más del 60%. Y ya cuando es crítica, la isquemia, generalmente se habla de más de 80% de obstrucción, ¿no? Tenemos algunas úlceras, gangrenas, ¿no? Con las características que se notan ahí, ¿no? Una úlcera generalmente puede estar en la región intermetatarsiano, ¿no? También puede haber atrofia de miembros inferiores, ¿no? Por la mala circulación. El dolor de la claudicación, para ayudar a localizar el sitio de la enfermedad oclusiva, es un poco compleja de esta claudicación. Muchas veces no hay una relación perfecta entre la zona anatómica y la localización de los síntomas. Así, la obstrucción de la arteria ilíaca, por ejemplo, puede causar dolor de cadera, la nalga y el muslo, así como en la pantorrilla.
La obstrucción de la arteria femoral hipoplítea causa un dolor en la pantorrilla, a veces, vean ustedes, ¿no? Está más alta, pero solo pantorrilla. Y la obstrucción de los tibiales, dolor en la pantorrilla y el entumecimiento de los pies, respectivamente. Uno de los estudios que se utiliza con frecuencia, ¿no?, es la tomografía, ¿no?, del sistema aortoilíaco, que pueden demostrar que habiendo obstrucción distal, se pueden localizar circulaciones colaterales de la arteria mamaria interna a la arteria epigástrica inferior, como vemos acá. Fuera de estos exámenes, ¿no?, está el examen de índice tobillo-brazo, ¿no?, la presión arterial sistólica del dedo, la presión parcial de oxígeno del dedo, ¿no? Esta presión parcial de oxígeno se puede ver directamente con un pulsoxímetro, ¿no?, una cosa que ya se ha masificado en la actualidad. Los otros estudios requieren un poco más de tecnología. Luego está el test de la marcha en cinta andadora, ¿no?, donde de acuerdo a la marcha con mayor seguridad se ve cuando el paciente tiene claudicación, ¿no? Son netamente test clínicos, pero ya después ya se utiliza la ecografía, en este caso el ecodoppler, ¿no?, que ya es netamente no solamente para evaluar imágenes, sino también velocidades, la que nos va a determinar diferentes velocidades a diferentes obstrucciones que tenga la arteria. Bueno, la angiografía ya lo mencionamos, la tomografía, la resonancia magnética, y por último ya la parte invasiva por una angiografía por sustracción digitálica. El índice tobillo-brazo es una prueba principal, no invasiva, ¿no?, con grado de recomendación B. Es un método hemodinámico no invasivo para evaluar la localización y la intensidad de la arteriopatía, ¿no? Se evalúa la presión, ¿no?, y el flujo a nivel de la arteria braquial y se compara con la circulación, en este caso, la arteria tibial anterior, ¿no?, para valorar el índice que podría indicarnos si es, ¿no?, una obstrucción importante. Por último, la angiografía, ¿no?, que es una parte importante que se pueda realizar, ¿no?, como estudio invasivo, como vemos acá en la figura del lado izquierdo, mirando a la pantalla, que al mismo tiempo también puede aprovecharse esta angiografía digital para hacer una angioplastía transluminal periférica, ¿no?, como hacer una angioplastía de las arterias coronarias. El quirúrgico ya va pues como un puente, un bypass, ¿no?, que salta la obstrucción, ¿no? Puede ser generalmente un injerto venoso, ¿no? Luego en la arteria carótida tenemos también, aparte de la sustracción digital, tenemos el ecodoppler de carótida, donde puede demostrar, como hemos sacado una figura con una obstrucción importante, ¿no?, y el Doppler ayudar a la definición del grado de obstrucción. Acá tenemos una angiografía de carótida, ¿no?, donde pueda verse una valoración, donde señala la flecha. Posteriormente, el paciente ha sido sometido a una dilatación, y en la figura D, ¿no?, en la figura C se ve el stent que le han colocado, y luego en la figura D, con la angiografía, prácticamente la obstrucción se ha salvado. Pero también puede haber un tratamiento como es la endarterectomía, ¿no?, es un tratamiento más cruento, ¿no?, de alto riesgo por en cuanto se manipulan las carótidas. Recuerden ustedes que las carótidas son las arterias que llevan la perfusión cerebral, y cualquier falla en ello, el paciente puede terminar también con una muerte cerebral muchas veces, ¿no? En cuanto a arterias grandes, que es parte del capítulo, tenemos los aneurismas, ¿no?, de aorta torácica, ¿no?, que ya pueden dar una evidencia. A ver, quiero ponerle más grande esto. A ver, por favor, si lo observan, chicos. ¿Se observa? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces acá la importancia de pedir una placa de tórax, que en los últimos años nos estamos mucho durmiendo en no solicitarla, ¿no? La importancia de que puede ser un paciente que solo se queje de disnea,
¿no? Cuando una plaquetora puede mostrar ya una silueta de la aorta sospechosa ya de un aneurisma de aorta, ¿no? Y vean ustedes que se confirma esto con una tomografía cardíaca, tomografía de aorta, disculpen, tomografía de aorta torácica con contraste, donde se valora pues ya un aneurisma importante, ¿no? Que incluye muchas veces hasta la aorta abdominal. Y esto al mismo tiempo puede ser de validez para reparar esa aneurisma, como vemos acá, ¿no? Acá le han puesto al paciente un stent grande a todo el aneurisma de la aorta, vean ustedes, ¿no? O sea, no solamente es para diagnóstico la parte invasiva, sino también para una reparación endovascular a diferente nivel. También acá está importante destacar en esta clase sobre los síndromes aórticos agudos, ¿no? Que es una patología altamente, de una alta mortalidad, ¿no? En pacientes con riesgo cardiovascular, como por ejemplo antecedentes de hipertensiones mal controladas, síndrome de Marfan, ¿no? El síndrome aórtico se puede comportar como una disección de aorta, donde se rompe prácticamente la íntima. Este es lo más catastrófico. Existen tipo A y tipo B, ¿no? El tipo A es muy catastrófico porque es el que arranca desde la raíz de la aorta y va por toda la aorta ascendente, callado, ¿no? Y muchas veces se va hasta aorta descendente. Y necesita una emergencia quirúrgica en centros que puedan realizar esta cirugía. Luego tenemos los hematomas intramurales, como vemos acá, ¿no? Se forma un hematoma entre la pared íntima y la adventicia. Y por último, una úlcera que se forma desde la íntima y penetra toda la media, ¿no? Esto también es parte del síndrome aórtico agudo, que no es una emergencia en el momento, pero puede convertirse en una disección. Acá tenemos las características de la disección de aorta, el tipo A o proximal, ¿no? Son proximal, generalmente arranca de la raíz, ¿no? Puede ser toda la aorta descendente y o solamente puede estar localizada desde la raíz, parte de la aorta ascendente, ¿no? Y la B es la que se incluye como una disección después del nacimiento de la subclavia izquierda, ¿no? Todo esto hacia abajo. Acá en el tipo B sí es un tratamiento médico la mayoría de veces, pero con una conducta expectante, ¿no? Que no vaya a disecarse para otra a la parte proximal de la arteria aorta, ¿no? Acá está la representación esquemática, ¿no? Esquemática en tomografía, como la disección va abarcando como una forma helicoidal toda la aorta. La isquemia mesentérica es otra patología, pero es poco frecuente, pero catastrófica, ¿no? Hay obstrucción, ¿no? En pacientes por oclusión trombótica o embólica a diferentes niveles de la arteria mesentérica, ¿no? O sus ramas, que muchas veces estos pacientes, como experiencia personal, les comento, pueden debutar, ¿no? Y también está algo escrito en la parte teórica, como un síndrome abdominal de abdomen agudo, ¿no? Como una obstrucción. Y la causa ha sido una isquemia mesentérica, una obstrucción arterial mesentérica que prácticamente el cirujano al hacer una laparotomía exploradora encontrará prácticamente necrosada toda la zona abdominal. La estenosis de la arteria renal puede ser de causa adquirida, como la aterosclerosis, se ve en personas mayores, ancianas, o la displasia fibromuscular, que sí es congénito, donde hay una obstrucción de la arteria renal por un problema congénito del tejido, ¿no? De la arteria renal, ¿no? Generalmente esto está asociado a hipertensión arterial secundaria, ¿no? No se olviden. Y desde el punto de vista anamnésico, ¿no? Y examen físico, ¿no? Anamnesis, generalmente hipertensión de causa secundaria, ¿no? Para valorar de acuerdo a la edad, ¿no? Y si es joven, ¿no? Valorar prácticamente o joven o adulto, valorar el examen físico, un soplo a nivel de la región de hipocondrio derecho e izquierdo, ¿no? Que prácticamente está a la altura del nacimiento de la arteria renal, de la aorta abdominal respectivamente.
y se escuchará un soplo sistólico respectivamente. Entonces esto también es plausible que no solamente sea diagnosticado por ecodoppler, tomografía y angiografía, sino al mismo tiempo este último estudio sirve para completar el tratamiento, ¿no? Que puede ser la colocación de un stent en la arteria renal respectiva. El aneurisma de la aorta abdominal también tiene un riesgo de ruptura según su tamaño, vemos acá, por año, mientras más dilatado sea, por ejemplo, el que tiene menos de 4 centímetros, ¿no? La ruptura al año es 0, pero el que tiene más de 8 centímetros, ¿no? De diámetro de la aorta abdominal, de esta aneurisma, tiene un riesgo de ruptura hasta un 50%. Luego está la obstrucción de la ilíaca común, que pacientes debutan, ¿no? Sobre todo con claudicación o dolor lumbar. Y por último, aquí en esta parte del abdomen también, ¿no? Está la embolia, arterial periférica aguda, que como les comenté, la 80% es cardiogénica, la causa del corazón. Luego está la fibrilación auricular, hasta un 50%, infarto de miocardio, 25%, y no cardíaca, 10%, enfermedad aneurismática, 6%, embolias paradójicos, ¿no? 1%. Esta embolia aguda va a depender de la tolerancia de producir isquemia a los órganos según ellos sean su mucha fragilidad. Así tenemos que el cerebro, su isquemia es de 4 a 8 minutos básicamente, ¿no? Que pueda empeorar a una persona, de dejarle secuela. Más allá de ello, el paciente puede salir, pero como una muerte cerebral. El corazón, 17 a 20 minutos, pero con extensión a poder realizar una revascularización, ¿no? Percutánea, ¿no? Que pueda ayudar, o fibrinolítica también. El sistema venoso, ¿no? Es otro problema de lo que son estas arteriopatías, ¿no? Y para eso tenemos de tener en mente claro, ¿no? Cómo es el sistema venoso, ¿no? Desde la subclavia, ¿no? Las axilares, las cefálicas, respectivamente, humerales, basílicas, hasta las venas digitales, ¿no? En la extremidad superior y en la extremidad inferior, desde ilíacas externas hasta las digitales, respectivamente, ¿no? Aquí el problema principal, ¿no? Son las varices, ¿no? Del latín varixis, que significa retorcido. Acá se van a encontrar venas que se dilaten y retuercen, por lo que el corazón no va a cumplir su función de llevar la sangre de retorno al corazón. Entonces, las válvulas que tienen las venas van a ser insuficientes, de manera que estas venas se van a dilatar y van a producir como unas bolsas que se van a producir una insuficiencia venosa. Acá tenemos un poco esquemáticamente, ¿no? Como cuando es normal, con una buena función venosa de las venas, estos impiden el retorno, pero cuando hay una insuficiencia venosa, la sangre va a retornar o se va a acumular acá en los senos de estas venas, de estas válvulas, y acá se van a formar trombos, que con el tiempo ese trombo puede originar también una obstrucción importante de la vena, ¿no? O también puede originar una embolia pulmonar, dependiendo si es el sistema venoso periférico, ¿no? Sobre todo en la región poplitea. El sistema linfático, ¿no? Recordar que termina en dos grandes conductos, el conducto torácico y el conducto linfático derecho, siendo el conducto torácico el principal tronco colector del sistema linfático. El otro importante tubo colector es el conducto linfático derecho, de menor tamaño que el conducto torácico, que desemboca en la vena subclavia derecha. La circulación linfática, ¿no? Es una red de pequeños conductos que transportan la linfa, una solución derivada del líquido intersticial. El sistema linfático, hay que recordar que no es un sistema de distribución, constituye un sistema de drenaje para el movimiento del líquido intersticial al sistema vascular, o sea, ayuda al sistema venoso, ¿no? A la recirculación de líquidos.
el flujo va a depender de las fuerzas externas, de manera que los mecanismos de flujo obedecen a un aumento de la filtración capilar, incremento de la presión en el líquido intersticial y aumento del flujo linfático que drena el sistema vascular sanguíneo. Cualquier alteración de este nivel producirá alteración en el sistema linfático, ¿no? Un dato importante a esto, ¿no? El sistema linfático generalmente produce un edema duro, ¿no? Generalmente un edema tan importante que muchas veces lo comparaban, por ejemplo, con elefantiasis, así, esta patología del sistema linfático, que ahora se ve poco, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto para decidir al final cuál es el mejor tratamiento, ya que una enfermedad del sistema linfático es mucho más difícil manejarlo que una enfermedad del sistema venoso o enfermedad del sistema arterial. Bueno, este era el resumen de lo que les había traído en cuanto a lo que es vasculopatía arterial y venosa. No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Me escuchan? Ninguna pregunta, doctor. ¿Ninguna pregunta? Entonces, bueno, esperamos haber cumplido con ustedes la parte teórica de acuerdo al sílabus. No sé si las clases teóricas en PPT los tienen ya su delegado. ¿Qué pueden decir, por favor? O trataré de reenviarles si su delegada les ha distribuido a todos. No sé qué dice a ver, delegado. ¿Tiene las clases en PPT? No, doctor. Ya, hoy mismo ya te reenvío a tu WhatsApp para que lo socialice, por favor, ¿ya? Muchas gracias a todos, chicos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego.